14 y en el 19, y ahora nos introducimos en la libertad como derecho subjetivo y los derechos civiles, que ya un poquito empezamos a hablar. Quizás, si uno si uno se introduce en el texto constitucional, en la Constitución, no va a encontrar un artículo que haga expresa referencia al derecho a la libertad. No hay un artículo, busquen en la Constitución. La libertad sí está mencionada en el preámbulo, como un objetivo, como digamos, la principal misión que tiene la Carta Constitucional de 1853 es garantizar la libertad de las personas. Pero este derecho no es un derecho absoluto, es una facultad. Quizá algunos autores lo consideran un derecho subjetivo. A mí me parece que encorsetarlo dentro de un derecho subjetivo me parece que no es lo correcto. O hay libertad o no la hay. Lo que sí se hace es, en el texto constitucional, es en el preámbulo garantizar la libertad como objetivo principal, y ustedes van a ver que hay normas que van garantizando derechos, y sobre todo el artículo 19 dice que, digamos, la libertad implica que uno puede hacer todo lo que uno quiere, en la medida que no afecta a terceros. O sea, el límite está puesto si no afecta el derecho de un tercero. O sea, inclusive hay una visión muy de esta ideología personalista. Si uno va al artículo 19, ustedes van a ver la protección individual, apunta al sujeto individual, el artículo 19. No hay una visión, digamos, social, sino que ahí, primordialmente, en lo que hace a la libertad, se busca, digamos, tutelar, digamos, que uno pueda hacer inclusive todas aquellas cosas, inclusive algunas cosas que para otras personas podrían ser consideradas como nocivas. Ahora, siempre que esto no afecta a terceros y se dé dentro del ámbito de la intimidad de la persona. ¿Y qué es la libertad? La libertad es lo que caracteriza a los sujetos que están dotados de razón. Eso es lo que nos distingue de los otros seres vivos, que podemos elegir. Yo tenía un viejo profesor de Derecho Constitucional que inclusive fue titular de cátedra de esta materia, fue responsable de esta materia, que fue el doctor Chiáquera, y que él le decía que la libertad era hacer lo que uno quiere. Por supuesto que hacer lo que uno quiere implica también reconocer que este derecho no es absoluto, sino que está, digamos, encorsetado, limitado por, digamos, la ley. O sea, que yo estoy sometido a la ley, estoy sometido a no violar los derechos de los terceros. A eso hace referencia. No podemos caracterizarlo como un derecho subjetivo, digamos, típico de los que están en los demás artículos de la Constitución cuando se referencia a los otros derechos. Por ejemplo, el derecho comercial, a trabajar, a ejercer toda industria lícita, enseñar a aprender. Vemos que la libertad es difícil de conceptualizarla, o se la tiene o no se la tiene. Por eso es muy difícil de hablar de derechos subjetivos. Queremos que una facultad que tienen todos los seres vivos, que están dotados de razón y que al discernir pueden elegir cuál es su proyecto de vida, hacia dónde quieren dirigir sus esfuerzos, sus energías, su capacidad intelectual. Entonces, todo este proyecto de una persona implica una elección, y es optar, es tener libertad para decidir qué uno quiere hacer. Y esto es muy importante porque inclusive tiene que ver en el impacto hasta hoy con los nuevos derechos en materia de salud. Las últimas disposiciones que uno puede disponer cuando sufre una grave enfermedad terminal, que inclusive, no digo que esté autorizada la eutanasia, pero hay ciertas normas que permiten no sufrir
la prolongación indebida de la vida con tratamientos invasivos. O sea, hoy hay normas que permiten y que hacen que el sujeto pueda elegir en ciertas cosas. Y también, obviamente, no solamente hace referencia a todo lo que tiene que ver en este aspecto, sino imagínense, hay un interesante fallo de la Corte Suprema que es la causa Arriola, en donde la Corte tuvo la oportunidad de tratar el tema del consumo de estupefacientes de manera individual y para vinculado al propio ámbito privado, en donde no haya afectación a terceros. Entonces el consumo, o sea, la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que si bien está contemplado como un delito en la ley 23737, la Corte lo declaró inconstitucional cuando, digamos, declaró la inconstitucionalidad de aquellas normas que lo consideraban una infracción penal y que obligaba al sujeto a realizar una serie de tratamientos para dejar de tener esta adicción. Es un proyecto transpersonalista, como se diría el profesor Badeni, porque yo no puedo obligarle a la persona a curarse. A lo mejor no quiere dejar de consumir, pero es una elección de vida que puedo estar de acuerdo, ¿no? O estar de acuerdo, considerar que es correcto o no es correcto, puedo tener una visión, pero bueno, pero yo no puedo obligarlo a curarse, porque estoy invadiendo su esfera de libertad. Usted me va a decir, pero bueno, profe, pero imagínese si esa persona tiene hijos menores y con el consumo pone en riesgo su vida. Bueno, ahí será otra situación distinta. Ahí entra en juego no solo lo personal o lo individual, sino el tema de la desprotección hacia terceros. O sea, siempre cuando se focaliza en el sujeto individual, podríamos decir que, digamos, cada uno puede decidir. Ahora, cuando la conducta de la persona impacta respecto a terceros, y ya no. Ustedes saben que hay ciertos credos religiosos que no permiten las transfusiones de sangre, se oponen. Imagínense de una persona que no quiere recibir una transfusión de sangre, porque su convicción religiosa se lo impide y está de acuerdo con eso. ¿Por qué voy a invadir su esfera de libertad? Ahora, imagínense que esa persona corre un riesgo. Está internada y la única forma de salvarla es con una transfusión de sangre y tiene 2 hijos menores, muy niños, muy pequeños, y que él es la única fuente de sustento de esos menores y no tiene otros parientes. ¿Les parece correcto? Vieron que la visión ahí ya no se termina con lo que yo quiero. Entonces, a veces hay que hacer lo que se llama ponderación de derechos. Lo que hace la libertad también. Tengo que ponderar, evaluar, esto lo va a hacer, por supuesto, no cualquiera, sino el juez, lo tiene que hacer el órgano que se encarga de dirimir este tipo de conflictos, que siempre un juez que pertenece a la estructura del Poder Judicial. Entonces, no es cualquiera. Obviamente que el médico lo va a atender, y si la persona se resiste, tendrán que pedirle la autorización al Poder Judicial para que permita la transfusión. Cuando se da esta situación, en donde... Sí. Justo estaba pensando eso cuando lo dijo. ¿Se puede obligar a alguien, así por medios judicial y demás, a realizarse una transfusión de sangre? Podrían disponerlo el Poder Judicial, pero obviamente que tiene que estar justificado en función de circunstancias. Okay. Porque si, a ver, si no hay... Ha ocurrido con el caso de menores, recuerdo, de padres que se oponían y ante un menor un juez dictaminaba que había que hacer la transfusión. Claro, porque hay un caso famoso que resolvió la Corte Suprema, que es el caso Bamondes. Bamondes, obviamente, fue una persona que lo internaron y estaba en grave estado de salud y se negó a recibir una transfusión. Esto fue hace un montón de años, fue hace casi 30 años. Entonces, digamos, el médico, para salvarle la vida, ustedes saben que los médicos tienen una ley que regula el ejercicio de la medicina, que ellos están obligados a salvarle la vida al paciente.
Entonces, cuando el paciente se negó a recibir la transfusión de sangre, para salvarlo, porque estaba en una situación límite, le pidieron autorización al Poder Judicial. Realizaron la transfusión, obviamente, Bahamonde se fue a su casa, se salvó, pero la causa siguió su trámite, y cuando llegó la Corte Suprema, obviamente no había actualidad. Bahamonde ya no estaba internado, había pasado todo esto, pero bueno, la Corte Suprema dice, a los efectos de dejar en claro qué debería hacerse en estos casos, si bien lo fija como una pauta para el caso concreto, a pesar de que no tenía ya actualidad, expone esta circunstancia, o sea que las convicciones personales deben ser respetadas. El tema es cuando entra en juego el conflicto sobre la afectación de terceros. Cuando hay afectación de terceros, cede, y sobre todo en el caso de menores. Eso como dato para que tengan en cuenta, ¿no? Les mencioné el tema del consumo de estupefacientes para consumo personal, que la ley 23.737 lo sigue considerando un delito y la Corte Suprema ya lo ha declarado inconstitucional, siempre que el consumo se dé en un ámbito privado. No haya lo que se dice exposición y afectación a terceros. Pero bueno, son situaciones específicas en lo que hace el derecho a la libertad. Y siguiendo en este tema, todo lo que tiene que ver con el derecho, los derechos civiles, más que nada, podemos advertir que en nuestro texto constitucional están contemplados en el artículo 14 de la Constitución. Lo primero que les tengo que decir del artículo 14 de la Constitución, que es un texto correcto, muy interesante, porque hay una parte sumamente trascendente que habla de estos derechos individuales, de estos derechos subjetivos que tenemos como personas. Y dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea, lo primero que nos está diciendo que todos los habitantes de este país gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Lo que nos está poniendo de manifiesto es que no son derechos absolutos. O sea, admiten reglamentación por parte del Congreso. O sea, hay una ley que puede decir, oiga, mire, este derecho se puede ejercer de esta forma. Tiene este límite. O sea, la ley puede fijar, adecuar de medio a fin, cuál es el límite que tiene el ejercicio del derecho. No hay derechos absolutos, sino derechos que admiten su reglamentación por parte de leyes. Entonces, ustedes van a ver, ustedes en este momento están recibiendo una clase de derecho público. Están ejerciendo su derecho a recibir la educación universitaria. Ese derecho no es absoluto, está sujeto a normas. Ustedes como alumnos tienen un régimen que establece de qué forma deben, digamos, inscribirse en una determinada carrera universitaria, cómo tienen que cursar las materias en los respectivos años. Si cometen algún acto irregular, hay sanciones. Entonces hay límites que se fijan en los propios estatutos universitarios, en el régimen de alumnos, o sea, hay reglamentaciones que permiten, digamos, el goce de este derecho, pero este goce de este derecho no es absoluto. Igual que en mi caso, el derecho a enseñar es conforme a, digamos, la ley de educación superior, al estatuto docente, pero yo tengo también que atenerme a las reglamentaciones que dicta el Congreso en materia del ejercicio de la docencia, no solamente que garantiza la libertad de cátedra, sí, la libertad de cátedra, obviamente, yo puedo tener un determinado pensamiento ideológico, pero eso no significa que yo no deba respetar las demás tipos de pensamiento que tengan los alumnos u otros docentes que integran la cátedra, porque yo puedo tener una visión determinada sobre cómo
encarar la enseñanza de los distintos temas que incluye el programa. Pero yo no podría dar cualquier cosa a lo que se me ocurre. Hay, digamos, un plan estratégico en materia de enseñanza, todo lo que tiene que ver con lo que aprobó la CONIAU en materia de lo que se tiene que enseñar para la carrera de ustedes, todo lo que tiene que ver con los contenidos básicos que tiene cada materia y cada programa. Yo no puedo salirme de, digamos, ese contexto. Esos son los límites. Por supuesto que yo tengo libertad para enseñar y dar ciertas opiniones. Lo que sí no puedo hacer es violentar estos límites entre los cuales yo me encuentro encorsetado o limitado para poder ejercer mi derecho a enseñar. Y ustedes aprender. Bueno, ya está. Ahora ya desarrollamos lo que es en la parte del artículo 14 en lo que hace a la libertad para lo que tiene que ver enseñar y aprender. Pero también tenemos otro tipo de derechos. Todo lo que tiene que ver con... Vamos a seguir el orden. El ejercicio. De trabajar y ejercer toda industria lícita. De trabajar y ejercer toda industria lícita está puesto desde el punto de vista del proyecto personal que tenemos todos como sujetos. A poder desarrollar nuestras potencialidades, buscar trabajo o a la vez generar trabajo para terceros o para emplear personas a las cuales nos genere, digamos, un emprendimiento por el cual podamos obtener un determinado lucro, a la vez las personas que sean, las personas que trabajan en esa determinada industria van a estar sujetas a un régimen jurídico determinado que está previsto en las leyes laborales, yo tendré que pagar impuestos, o sea, el derecho a ejercer toda una industria lícita no es absoluto tampoco, tiene límites. Por supuesto que yo puedo desarrollar todas las potencialidades que quisiera o pudiera desarrollar, pero tengo que tener en cuenta que está sujeto al marco legal que la Argentina ha fijado para el derecho a trabajar en determinadas actividades. Por ejemplo, si quisiera poner un comercio, sé que tengo que pagar determinados impuestos municipales, provinciales, nacionales. Sé que si tengo que tener empleos, tengo que cumplir con las normas laborales que están previstas en la ley de contrato de trabajo. A la vez, si me relaciono con terceros que pueden ser mis proveedores, tengo que cumplir con determinadas reglamentaciones tributarias en materia de emisión de facturas, bueno, o sea, porque hay controles sobre la actividad, porque la actividad cualquier actividad paga impuestos, entonces, salvo que esté completamente exenta, pero entonces hay un control, yo tengo que cumplir con esas reglamentaciones, o sea, sí, trabajar y ejercer tu industria lícita. Esta cuestión está bárbaro, pero está sujeta a las reglamentaciones que dicte el Congreso, que dicten las provincias, que dicten los municipios. Vivimos en un Estado federal. Eso es lo que hace a trabajar y ejercer toda industria lícita. De navegar y comerciar. De navegar y comerciar acá no es solamente, en realidad, lo que tiene que ver con el esparcimiento, de uno tomarse un barco o un bote y poder navegar libremente en un lago, que tuviéramos acá en la Argentina, los que están en el sur, a ver, acá muy cerca, en el embalse de Río Tercero, o en el dique Los Molinos, en otras provincias también, el río Paraná, el río Uruguay, cualquier río navegable. No hace referencia solamente al esparcimiento, sino que hace referencia a utilizar la navegación como vía de comercio, que está también sujeta a la posibilidad de que, si se quiere comerciar a través de la navegación, va a estar sujeta al cumplimiento de determinado régimen legal. En el régimen de la navegación hay una ley específica que regula todo lo que tiene que ver para los armadores de barcos y aquellos que utilizan los barcos para la introducción de las mercaderías al país, o para la exportación de las mercaderías. Entonces hay un régimen legal que circunscribe, acota, pone límites a esta actividad, o la hace razonable, no es a
hacer lo que uno quiere. No, no. Acá hay límites que implican que sí, yo puedo materializar si quisiera, si tengo la capacidad de hacerlo, si tengo los recursos económicos para encarar este tipo de actividad económica, va a estar sujeto a límites. Después, esto es muy importante, viene el derecho de peticionar a las autoridades. El derecho de peticionar a las autoridades tiene que ver con el de obtener una respuesta. Si yo, vamos al ejemplo más práctico, más común que ustedes pudieran, digamos, tener, que es más rápido, que les venga más rápido a la mente como ejemplo. Se van a recibir, ¿no? Y vamos a estar todos muy contentos porque recibieron, se pueden recibir, entonces le van a pedir a la universidad que les entregue el título. Ustedes van a haber presentado toda la papelería y van a estar esperando que le entreguen el título. Y si la universidad no se los entrega, ¿qué pasa? Entra en mora la universidad, lo que se denomina, la mora administrativa. Después más adelante, cuando el organismo estatal que tiene la obligación de expedir el título, pues el Ministerio de Educación no lo hace, ustedes tienen el derecho de peticionar ante la autoridad y plantear una herramienta urgente que es el amparo por mora para que se expida y les dé las razones por las cuales está el mora. Puede a lo mejor decirle que les falta algo o puede decirle sí, mire, no lo hice, ya se lo expido el título. La acción del amparo por mora está prevista en un régimen especial a nivel nacional, que es la ley 19.549, que es la que contempla en el artículo 28 esta acción de amparo por mora, que es la que le permite a cualquier ciudadano ir ante la Administración Nacional, estamos en este caso ante la Administración Nacional, a solicitarle al Ministerio de Educación que les pida el título, mediante una acción concreta que se llama acción de amparo por mora. Después, cuando vean la garantía de los derechos, lo van a ver con un poco más de precisión por parte del profesor Muñoz, que se los va a detallar. Entonces, pero acá es como una mera introducción, ya que estamos hablando de los derechos, estamos hablando de los derechos individuales, de los derechos civiles que fueron reconocidos por el constitucionalismo clásico. El derecho de peticionar se materializa en esta herramienta que es la acción de amparo por mora. En las provincias también, porque imagínense si la provincia fuera la que entra en mora y a lo mejor, por ejemplo, no les reconoce, no les da trámite a una petición, a una exención tributaria. Entonces, bueno, podemos plantear el amparo por mora. Inclusive, imagínense la administración municipal. Ustedes van a pedir el carnet de conductor y no se lo dan. Bueno, ahora, doy un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Si bien el trámite es simple y uno va y se lo dan en el día, imagínense que no se lo dieran, se produce un problema y hay un conflicto ahí, no quieren otorgarle el carnet. Entonces tenemos la acción de amparo por mora, para que la administración se expida, no en un sentido determinado, sino para que se expida, le diga sí o no. Eso es muy importante. Después viene la de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Esto tiene que ver mucho con las leyes, el régimen migratorio. Hay una ley de migraciones en nuestro país que regula todo lo que tiene que ver con el ingreso, permanencia, sea transitoria o definitiva, de los extranjeros y lo que es la salida. Se requiere determinados recaudos, como tienen pasaporte, determinada regulación en lo que hace a los permisos, digamos, a los trámites que uno tiene que cumplir para poder permanecer en el país, como turista, con una residencia precaria o con una residencia definitiva, todo esto en el caso de los extranjeros. Y en el caso de los ciudadanos argentinos, a los efectos de poder salir del territorio, obviamente tendremos que cumplir con una serie de trámites. Si somos mayores de edad, obtener el pasaporte correspondiente, obviamente, puede haber limitaciones para el egreso de una persona de salida del país. Se ha cometido un delito, puede haber una prohibición que haya dispuesto un órgano judicial para que esa persona salga del país.
Entonces, si hay una disposición judicial, por más que tenga pasaporte, esa persona no la van a dejar salir. Digamos, las autoridades migratorias prohibirán que esa persona salga por un aeropuerto, por un paso fronterizo. Entonces, hay que ver que esto está acotado a las normas reglamentarias en materia migratoria, sea para extranjeros o sean para nacionales. Hay que cumplir, en el caso de los menores, con los permisos correspondientes otorgados por los padres, si son padres separados, por un poder correspondiente, una autorización judicial. O sea, hay determinadas situaciones que este derecho, entrar, permanecer y salir del territorio argentino, requiere una reglamentación en distintos ámbitos. Y acá venimos a lo que hablábamos hace un rato por una pregunta que había, que era la de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Publicar las ideas por la prensa en el sentido amplio, amplísimo, sin censura previa. ¿Qué significa sin censura previa? Acá los constituyentes se enrolaron y le dieron una garantía mayor al ejercicio de publicar las ideas por la prensa sin censura, que implica que acá no se puede establecer ninguna reglamentación sobre el derecho a la difusión de las ideas que pueda tener una persona, por cualquier medio escrito o visual, o que tenga que ver por un medio en la red de internet. Todo esto tiene que ver que no hay una censura. ¿Qué implica censurar? Implica restringir. Cuando uno habla de censura, implica restringir, prohibir, no permitir. O sea, implica que la publicación es restringida. Está bien. Que los medios puedan publicar sin censura previa no implica considerar que los medios no son responsables de lo que se publica. Ojo, ojo, porque mucha información puede afectar derechos de terceros. Puede ser información maliciosa que tiende a afectar el honor, que tiende a afectar la honra de una persona, que puede afectar el derecho a la intimidad de una persona. Hay un caso muy famoso que resolvió la Corte Suprema de un viejo dirigente político que fue candidato a presidente de la República Argentina por el Partido Radical, que fue el doctor Balbín. En el caso Ponseti de Balbín, que era la esposa de don Balbín, Balbín estaba internado en un grave estado y un periodista ingresó a la clínica y sacó una foto del doctor Balbín en terapia intensiva, rodeado de toda la aparatología, y la publicó en la tapa de una revista. Esto generó que la esposa del doctor Balbín demandara al medio gráfico y obtuviera el reconocimiento, una indemnización por daños y perjuicios, porque obviamente había violado, no había obtenido la autorización. Era un ámbito privado, o sea, una terapia intensiva se considera como una extensión del domicilio. Era un tercero, ¿cómo le iban a sacar una foto en ese estado de gravedad, en donde la persona no podía ni siquiera autorizar, decir que sí o decir que no respecto a la publicación? Eran sus familiares los que podían tener el poder de disponer quiénes, si se pudiera dar una nota, y obviamente descarto que no, la publicación en cuanto a la foto en ese estado del doctor Balbín. Entonces, no nos olvidemos que si bien no hay censura previa, esto no significa que no haya responsabilidad civil por daños y perjuicios generados por estas publicaciones. Es más, también puede haber responsabilidad penal. Profe, ¿Sí? perdón que le interrumpa. Cuando dice sin censura previa, ¿cómo lo puedo interpretar?
Por eso yo les digo, la censura no implica, o sea, el medio puede publicar lo que quiere, puede publicarlo. El Estado no puede cercenar el derecho a la publicación. ¿Se entiende? Lo que sí... Después se tiene que tener consecuencias, eso va. Por eso yo te dije que hay consecuencias civiles. El medio puede ser demandado, puede ser demandado por el daño que pudiera provocar al haber violado el derecho a la intimidad, el derecho a la honra. ¿Se entiende? Una serie de cuestiones que afectan el derechos personales de la persona sobre los cuales salió la publicación. Hoy se ha estado discutiendo mucho de esto digamos, mediante acciones judiciales sobre publicaciones no autorizadas, a los cuales de manera indebida a ciertas personas le sustraen la información que tienen en un determinado celular, videos, de lo que sea, y lo hacen circular en las redes, en una serie de... Bueno, esto genera responsabilidad. Cuando no hay consentimiento en la publicación, ¿se entiende? Cuando no hay consentimiento, no solamente quien es responsable puede ser el medio, sino quien difunde. ¿Se entiende? En el caso de las redes. Profesor, Entonces, por ejemplo, siempre me pregunté, cuando hacen, por ejemplo, la nata que publica, digo, ¿los pueden hacer un juicio por eso? por supuesto, si la información es falsa, por supuesto que le pueden hacer un juicio. Si es verdadera, no. No, obviamente que no. Es más, y después ahora vamos a hacer una aclaración. Pero me quería, ya que hicimos la aclaración, que eso puede generar responsabilidad civil, responsabilidad por daños económicos. O sea, yo puedo demandar el medio, o sea, un diario de circulación nacional. No quiero poner de ejemplo, darle un nombre al diario, pero bueno, vamos a poner unas 4 o 5. Página 12, Clarín, La Nación, Crónica. Bueno, si pudiera haber alguna publicación que afecte mi honra o mi derecho a la intimidad y se ha publicado información falsa, sin mi consentimiento inclusive, yo puedo demandarlo a ese medio por responsabilidad civil por los daños y perjuicios. ¿Se entiende? Y hace poco Sí, se ocurrió, entiende. por ejemplo, en el caso de los dichos de Fernando Iglesias contra Florencia Peña, que hubo una denuncia por daños. Bueno, ahí se demostró esto que usted comenta, ¿no? Que uno puede decir lo que quiera, pero atento a las consecuencias que eso puede llegar a acarrear. Claro, y hay dos particularidades. Uno puede demandar a quien, digamos, formuló o expresó, y también puede demandar al medio, porque si a lo mejor muchas veces el medio es el que publica una determinada información a través de sus periodistas, no es un reportaje, sino que es una nota de opinión propia del medio gráfico, ¿se entiende? Entonces, ahí quien pueda hacerse Claro, lo que se llama responsable... habitualmente el editorial, que generalmente no Claro, tiene bueno. nombre y es como siempre Bueno, abstracta, no, sí ¿no? quizás tiene nombre porque el editorial está firmado por un periodista y el medio, o sea, es una empresa que es propietaria de ese diario o de ese medio audiovisual o de esa radio y se tendrá que hacer responsable de lo que dice su periodista también. O sea que el medio también tiene la posibilidad o el derecho de defenderse, porque supongamos que lo acusan de publicar información falsa, pero tiene pruebas de que no sea falso, o sea, también tiene derecho. Y Bueno, por eso eso lo se vamos a ver con demoran el Poder tanto los Judicial. juicios. Bueno, pero es que ahí entramos en la cuestión que tiene que ver con el derecho de defensa. Lo van a ver cuando hablamos de la garantía de los derechos. O sea, por más que, o sea, yo considere que se ha vulnerado mi derecho, eso no significa que cuando yo lleve a alguien a juicio ante el Poder Judicial, el otro no tenga el derecho a defenderse. Todos van a tener el derecho a defenderse, a rebatir los argumentos que yo utilizo. Y después será un tercero imparcial, que el juez, el que decida quién tiene razón. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe.
Siempre va a tener garantizado el derecho a defenderse. Y acá, más allá de la responsabilidad civil, puede también haber responsabilidad penal por calumnias e injurias. O sea, puede haber responsabilidad penal también. O sea, no solamente civil, sino penal. Y por ahí alguien preguntaba, digamos, si yo lo que están diciendo es falso, tengo algo para, alguna otra herramienta, no quiero ir a juicio, por ejemplo. No quiero ir a juicio, no quiero plantearle una acción de daños al medio, ni al periodista, no quiero hacer una denuncia penal. ¿Tengo alguna otra herramienta para poder utilizar ante lo que dijo el medio de prensa? La conciliación. No, es una herramienta muy específica que se llama el derecho de réplica. Ah, sí. El derecho de respuesta. El derecho de réplica es un derecho que se incorporó con uno de los tratados de derechos humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que está en el artículo 14. El derecho de réplica le permite a quien haya sido afectado por un medio de prensa que se le garantice un espacio para dar respuesta a lo que se dijo sobre su persona en el mismo medio que se publicó. ¿Se entiende? Yo puedo Y ejercer que el derecho de réplica. eso ocurrió, por ejemplo, con la denuncia que se hizo sobre el plan Cunita, que cuando se perdió ese juicio que se hizo contra ese plan, tuvieron que colocar en los mismos medios que habían levantado la estafa del plan Cunita y toda la historia. Derecho de réplica. Exacto, sí. Porque está en su derecho a ejercer el derecho de réplica. Porque así como se publicó y se generó ese estrépito con respecto a la noticia, la difusión y la dimensión que cobró la noticia, yo me puedo sentir afectado y después, con el paso del tiempo, se acredita que eso era falso, yo puedo pedirle al medio que me dé el derecho de réplica, a exponer. No tiene que ser con la misma dimensión, el mismo tamaño, la página completa, sino un espacio. El medio tiene que garantizar ese derecho de réplica, ese espacio, para que yo pueda publicar lo que yo considere conveniente respecto a esa noticia que se publicó. Esto está en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 14. Y hay un interesante fallo de la Corte Suprema, que es el caso Ekmejian contra Sofovich. Sofovich, en su programa, ustedes conocerán, me imagino que algunos son muy jóvenes, por ahí a lo mejor no les han sentido nombrar a Gerardo Sofovich, que fue... Yo sí, era chico, pero sí. Sí, Sofovich fue un productor televisivo, inclusive fue conductor, tenía programas en donde en un programa se dijeron cosas inapropiadas sobre la Virgen María y que era una imagen que estaba dentro de los tribunales de la Corte Suprema, y se hizo un programa, se difundieron no solamente opiniones sobre la Virgen, que Ekmejian le inició, obviamente, digamos, un pedido del derecho a respuesta. Le pidió que ejerciera el derecho a respuesta, se le fue negado porque decían que ese derecho de respuesta no estaba reglamentado. Y obviamente que no importa, está contemplado en los tratados de derechos humanos. Si en el tratado está contemplado, el derecho puede ser ejercido. Se puede ejercer la posibilidad de que le den espacio para dar su opinión respecto a ese hecho. El derecho de respuesta tiene que garantizarse. Así que tengan en cuenta, no hay censura, pero sí hay responsabilidad por parte de los medios o de quien publique algo civil, penal, y también se puede ejercer el derecho de respuesta o derecho de lo que tiene que ver con el Pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho de réplica. Así que tener presente eso. Usar y disponer de su propiedad. Todo lo que tiene que ver con el derecho de propiedad. Más adelante lo van a ver en la próxima clase con el profesor Bustamante. El derecho de propiedad está garantizado en el artículo 17. Ustedes van a ver que
acá la protección que rodea la Constitución al derecho de propiedad es para aquel que ya se encuentre gozando de un bien. No solamente son los bienes que ustedes pueden considerar un bien inmueble, pueden ser bienes inmuebles, bienes muebles, derechos intelectuales, los derechos previsionales también se incorporan al acervo una vez cuando uno tiene un contrato celebrado. Eso forma parte, ese derecho se incorpora al derecho de propiedad. O sea, van a ver que hay un sinnúmero de derechos que están conectados al derecho de propiedad, no es el derecho de dominio. No lo confunden con el derecho de dominio porque es mucho más amplio el derecho de propiedad. Y la Constitución lo garantiza, obviamente, y le pone garantías sumamente importantes como los límites para la expropiación, que es la extinción de la propiedad de una persona cuando el Estado, por razones de utilidad pública, dictando una ley, puede disponer de ese bien. Entonces, hay requisitos sumamente específicos que la Constitución coloca, lo van a ver en nuestra unidad, respecto al derecho de propiedad, para el goce del derecho de propiedad, y los límites que le pone el Estado para privar a un sujeto particular de la propiedad que tiene. Entonces, funciona no solamente para de lo que uno puede hacer con respecto a los bienes que tiene, sino también la conducta, para limitar la conducta del Estado respecto a los bienes que tienen los particulares. Tengan presente eso. Hay un famoso fallo que es Bourdieu. En Bourdieu, la Corte Suprema dijo que el derecho de propiedad incluye todos los bienes, materiales o inmateriales, fuera de la vida y de la libertad. Fuera de la vida y de la libertad de una persona, todos los demás bienes inmateriales se deben incluir en el concepto de propiedad. Es un concepto sumamente amplio que da la Corte respecto al derecho de la propiedad. Así que tenganlo presente. De asociarse con fines útiles, sí. ¿Tiene que ver con, por ejemplo, cuando le embargan un bien a una persona que no ha cumplido con un pago, esas cosas, o no? ¿Cómo? ¿Cuando le embargan? Por ejemplo, una persona que le embargan un vehículo o una casa porque no cumplió con un pago, ¿tiene algo que ver con eso que está hablando usted? Lo que pasa es que el derecho de propiedad, obviamente, Lo pierde. Claro, el derecho de propiedad no es absoluto, y aparte tiene que ver con el derecho de propiedad, o sea, los bienes de una persona son la prenda común de los acreedores, o sea, tiene que ver con el poder digamos, de defensa que uno tiene contra los acreedores, pero quien va a disponer la privación de la propiedad de una persona en función de que ha caído en quiebra, porque, digamos, hay una situación que ha incumplido con respecto a un pago, es solamente un juez del Poder Judicial al cual aquella persona que le reclama el cumplimiento de un determinado pago con una relación contractual, el mismo fisco ante los contribuyentes que no pagan sus impuestos, lo puede reclamar judicialmente y embargarle los bienes. Así que, pero quien dispone el embargo siempre, aquellas medidas, digamos, que impiden la disponibilidad de un bien de una determinada persona, siempre van a ser dispuestas por un juez que integra el Poder Judicial. ¿Quedó claro ahí? O sea, quien dispone un embargo, obviamente es un juez del Poder Judicial. Lo va a disponer el embargo en función de un pedido que formula una parte al cual también se le ha violado el derecho de propiedad. Claro. Ahí está el tema. Lo que pasa es que hay el derecho de propiedad, por eso les digo, puede provenir inclusive de relaciones contractuales. Si yo no cumplo un determinado contrato con la parte que a mí me corresponde en el contrato, el otro me podrá reclamar el cumplimiento. Ahí sería también, puedo estar equivocado, pero ahí viene el derecho público y privado, la relación con el Estado o con un particular. Sí, bueno, el derecho público tiene que ver con las regulaciones que el propio Estado materializa a través de esas relaciones generalmente se da entre
los administrados, los ciudadanos con el Estado a través de vínculos en donde hay una potestad pública que se ejerce a través del Estado, en lo que hay un procedimiento específico, por ejemplo el procedimiento tributario, en lo que tiene que ver con la regulación de los tributos, el reclamo de los tributos, todo lo que tiene que ver con el dictado de muchos actos, que son actos administrativos que emite el Estado, por ejemplo, en donde le reconoce, le otorga un derecho, le modifica un derecho o le extingue un derecho. Por ejemplo, una autorización, un permiso, por ejemplo, te doy un permiso para que puedas utilizar un taxi. Son permisos, son relaciones reguladas por el derecho público, no por el derecho privado. Contratos administrativos, por ejemplo, estoy construyendo mediante un contrato de obra pública en la universidad los nuevos pabellones. Si ustedes si los han visto, vieron la guardia, donde está el pabellón 4 ahora al frente, en la parte de ese descampado que había al frente, están construyendo nuevos pabellones de aulas. Bueno, a través de un contrato de obra pública, un contrato administrativo regido por el derecho público. No es un contrato civil. Pero cualquiera puede ser una relación entre particulares. Esa relación entre particulares está regida por el derecho privado, pero si uno viola el derecho del otro, el derecho de propiedad del otro, yo voy a ir ante un tercero imparcial que es el juez. Puede ser, por ejemplo, un contrato de alquiler de una propiedad. Por supuesto, también. También. A ver, si el propietario decidiera extinguir el contrato y poner en la calle al inquilino, ¿lo puede hacer? No, tiene que ir al Poder Judicial y el inquilino podrá defender su derecho de propiedad o el derecho a la propiedad y el respeto del derecho que el propietario... Claro, que lo cubre con un contrato. O sea que claro, al respeto del contrato. El respeto a las obligaciones del contrato. Por eso, en ese caso estamos hablando de derecho privado, porque son relaciones entre privados, no entre el Estado y un particular, sino hay coordinación porque están en el mismo plano de igualdad los privados. Lo que pasa es que si hay un conflicto vinculado a la afectación de un derecho que se incorpora al patrimonio, derecho de propiedad, eso lo va a resolver un tercero imparcial, que es un juez del Poder Judicial. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Entiendo. Sí, profe. Porque por ahí van a encontrar que se dan relaciones regidas por el derecho privado, como un contrato de alquiler, todo lo que tiene que ver las relaciones vinculadas a distintos contratos, por ejemplo, aquellos contratos en donde yo compro un auto, compro un determinado bien, mueble, un televisor, cualquier bien. Todo eso son regulaciones que están alcanzadas por el derecho privado. Ahora, cuando yo entro en contacto con el Estado, la regulación va a ser distinta. Va a estar alcanzado por normas de derecho público que van a implicar el dictado de actos administrativos, contratos administrativos, depende del tipo de vínculo que tenga con el Estado. Los tributos son instituciones del derecho público, o sea, tengan presente que los vínculos pueden darse a través de la afectación del derecho de propiedad regulado por el derecho público como regulado por el derecho privado. Profesar libremente su culto. El artículo 14 habla entre los derechos civiles, el de profesar, digamos, lo que tiene que ver con la religión, las creencias religiosas que tiene una persona de manera libre. Este derecho no es absoluto, sino que hay una ley específica que tiene que ver con la autorización que deben solicitar los distintos credos religiosos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Algunos constitucionalistas hablan de que la ley es inconstitucional porque se la coloca en una situación de plano superior al culto católico respecto a los demás cultos, porque el culto católico no ha tenido que obtener ninguna autorización específica. Lo que pasa es que el ejercicio de los derechos no es absoluto y, digamos, si bien tiene que haber una autorización, cualquiera puede profesar un determinado culto. No hay ninguna, siempre que éste no afecte derechos de terceros, no afecte la moral pública, todo lo que tiene que ver con los derechos de terceros, entonces no va a haber ningún inconveniente. Ahora, en lo que hace la instalación del credo en sí, o sea,
como credo reconocido, con sus respectivas autoridades eclesiásticas y todo eso, para eso necesita una autorización del Estado. En eso está bien. Ahora, profesar libremente el culto no hay ningún inconveniente. Profe, cuando usted habla, y que de hecho se habla también en la Constitución, de la parte moral, que no haya daño a la moral de terceros, pero es Moral y como un buena costumbre. concepto como abstracto, ¿no? O sea, es subjetivo, ¿qué es la moral para cada uno y quién lo define? Eso Pido, depende de pido determinada disculpas si se comunidad. escuchan ruidos, estoy con gente, mi marido y la nena en casa. Yo le diría que eso depende del valor que le da cada comunidad al alcance de lo que está bien y lo que está mal. ¿Se entiende? Es lo que cada Pero en comunidad, un en contexto un tiempo judicial, determinado. el juez va a decidir cuál es Exacto, el daño moral ejercido. exacto. Termina siendo subjetivo también, ¿no? Pero es lo que No es se considera matemático. como justicia en el caso No, concreto. no, uno entiende que no sea lineal y está claro que no tiene que ser lineal, pero es como tan amplio el concepto de lo que se puede determinar como moral o no, más que amplio, subjetivo. Imagínense, porque esto tiene que ver con, obviamente, la libertad, a ver, inclusive hasta la moral, la buena costumbre, imagínense lo que tiene que ver con la libertad de expresión, lo que es la publicación de la idea por la prensa sin censura, como dispone el 32, bueno, todo esto también inclusive se lleva al plano de lo que, bueno, o lo que uno ve en determinados medios visuales, o sea, si cumple con las normas morales, qué se puede publicar, qué no. A ver, la moral está dentro de un contexto de lo que cada sociedad considera como que está bien o que está mal. Y no estoy refiriéndome a que sea un delito lo que está mal. Puede ser sancionado con una multa. ¿Se entiende? No significa ser considerado un delito. Muchas veces es un comportamiento que no adquiere la categoría de delito. Y bueno, a veces también no está mal porque hay un grupo sentido de personas que considera que eso es una conducta valiosa, por así decirlo, y otros lo consideran que no es valiosa. Volvemos al tema de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Muchas personas considerarán que consumir marihuana en un ámbito íntimo está bien, está bárbaro, y hay mucha gente que considerará que está mal. Es una postura personal frente a esta cuestión puntual. Por ejemplo, con respecto a lo que estábamos hablando de la moral. A ver, no me podrá gustar, hay muchas personas que se tiñen el pelo, que se tatúan el cuerpo, o andan de una forma vestida, a lo mejor que a mí no me parece la mejor o la más adecuada. Pero bueno, pero eso tiene que ver con un ámbito el ámbito de lo que denominamos el derecho a la privacidad, a que yo pueda, dentro del marco de la libertad, ejercer el derecho a vestirme como yo quiero, si me quiero tatuar, me tatúo, si quiero tener 5 aros en la oreja, ponérmelo. Habrá gente que le gusta y otra gente que no le gusta. Bueno, pero eso tiene que ver con el proyecto de autodeterminación individual y vinculado a la libertad, que también entra en relación directa con lo que la sociedad considera que está bien o está mal por ahí. Pero bueno, es un tema sumamente complejo y que genera muchas discusiones. O sea, lo que sí está claro que el marco constitucional sostiene el principio de libertad y que si ustedes van al artículo 19 y lo leen, miren, si uno lee el artículo 19,
verán así: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Si no hay, digamos, una preconización, o sea, exhibición, imagínense, hay cuestiones que por ahí se convierten en delito y otras no. El límite habrá que ver cómo lo establece la ley. Siempre yo por ahí lo focalizo en las exhibiciones obscenas, que es un delito penal. ¿Está bien? ¿Hasta dónde es exhibición obscena? ¿Todo el cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo? Se entiende, está claro, ¿no?, a qué apunta el delito. Pero bueno, hay que ver en cada caso concreto cómo funciona la norma que reglamenta esta cuestión. O sea, sobre lo que yo puedo mostrar o sobre lo que yo hago con mi vida personal. A veces yo, a lo mejor, interpreto que andar desnudo no está bien para mi forma de ser, mis convicciones personales, pero bueno, en una determinada sociedad, si lo hago en un ámbito público, eso es un delito. En mi casa podría andar desnudo todo el día. Pero bueno, no es lo mismo cuando puedo afectar lo que otras personas, los terceros, vean respecto a esa conducta. Entonces, a un tercero. claro, por eso mismo, siempre tenemos que tener en cuenta que mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Entonces yo puedo hacer muchas cosas en mi ámbito privado y puedo hacer cosas que a lo mejor les repugnarían a otros. Siempre que no se considera un delito eso, ¿no? Pero, y va a estar exenta de la autoridad de los jueces. Porque está en un ámbito privado. Entonces, tener presente esa situación. Hablamos de, bueno, más que nada, la libertad de conciencia, la libertad de culto, algo ya hablamos. La libertad de conciencia, les hago una pregunta. Hablamos de libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de conciencia? ¿Qué les parece que es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia es el ámbito interno propio que tenemos cada uno de pensar lo que uno quiere. Esa libertad de conciencia no está alcanzada por el derecho. Si no le interesa el derecho regular la libertad de conciencia, si no hay alteridad, no hay vinculación con un tercero. Ahora, cuando yo lo que pienso lo expreso, ahí ya puede haber interés para el derecho en regular lo que yo expreso que puede afectar el derecho de un tercero. Ahí sí, esa es la diferencia entre libertad de conciencia y libertad de expresión. La libertad de conciencia no tiene interés para el derecho, la regulación. Eso tenerlo presente. Después le pregunta, Iglesia y Estado. Bueno, eso un poco hablamos en la clase que me tocó a mí, las relaciones. Hay obviamente una relación histórica entre la Iglesia Católica y la República Argentina y lo que se plasmó en la Constitución, en donde obviamente si uno va al artículo 2, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. El sostenimiento no solamente es un sostenimiento histórico, sino también hay una ayuda económica, puede haber una ayuda de otro tipo, pero en realidad tiene que ver con la vinculación histórica que tiene el culto católico dentro de lo que fue la América del Sur y lo que se vincula entre España y lo que fueron los territorios de ultramar de España en la época de la conquista de América, de la mal denominada conquista de América, del descubrimiento de América, y cómo
los sucesivos territorios se fueron independizando de España, que es lo que pasó con nosotros, hasta el dictado de nuestra Constitución, pero sin perder de vista el reconocimiento histórico, esos lazos, no solamente lingüísticos, sino también por las costumbres, porque en nuestro país, al momento de nuestra independencia y del dictado de la Constitución, la población mayoritaria provenía no solamente de España. Entonces hay una relación muy fuerte entre España y lo que España nos legó respecto a la adopción como culto predominante en esa época, que era el catolicismo. Entonces, obviamente, nuestra Constitución reconoció al culto católico, apostólico romano. No es una constitución laica como la de Estados Unidos, que no hace ninguna preferencia. La nuestra sí la hace. Sí la hace. Entonces, obviamente, como hace una preferencia, hay algún tipo de relación de preferencia por el culto católico, en lo que hace al Estado argentino con el culto católico. Esto no significa que no haya libertad para profesar lo que cualquier ciudadano quiera en materia. Hay plena libertad de cultos, pero el Estado ha hecho una preferencia en base a los lazos históricos, ¿no? Hay una ley que regula, como yo les decía, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los distintos cultos. Y yo les mencioné en la otra clase que antiguamente en la Constitución de 1853 existía una institución que se llamaba el patronato, en donde el presidente de la nación era la autoridad que designaba los obispos y las altas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, arzobispos, obispos de del mismo culto. Entonces, esto quedó sin efecto porque después se hizo evidente por el paso del tiempo que ya el Estado argentino no quería introducirse, porque el propio Vaticano se convirtió en un Estado con el cual la Argentina tiene relaciones. Entonces, obviamente, el patronato, por una cuestión histórica, fue dejado sin efecto por una ley, lo que se denominó una mutación por sustracción, para diferenciarlo de la reforma. Quedó sin efecto el patronato a través de un concordato con la Santa Sede, por el cual, que es un tratado internacional en donde la Santa Sede designa a los obispos. Se eliminó el pase, que era la posibilidad de que las distintas bulas, comunicaciones entre los fieles y el Vaticano tuvieran que ser supervisados por el presidente y las autoridades nacionales. Entonces, hay una serie de cambios que provocó el concordato, que hizo que las designaciones de los obispos y altas autoridades de la Iglesia Católica en la Argentina fuera dispuesta simplemente por el Papa, salvo objeción en un plazo determinado, muy corto, que era 10 días creo, que se dispuso de esa forma con el concordato. Esto como dato de trascendencia. Después, en la reforma del 94, se eliminó el patronato. Por lo tanto, en el 75, inciso 22, se hace mención a los acuerdos o concordatos con la Santa Sede, que tienen una preferencia superior a las leyes. O sea, como en un tratado, tienen un rango superior de jerarquía respecto a una ley. Igualdad. Concepto de igualdad. Con respecto a la igualdad jurídica, pensamos que luego de la revolución de los Estados Unidos y el dictado de su Constitución, la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Ciudadano, del hombre y del ciudadano, se vino a reconocer el derecho a la igualdad. ¿Y qué era la igualdad? No era la igualdad y confundirla con el igualitarismo. No somos todos iguales. Iguales somos los que nos encontramos en las mismas condiciones y circunstancias. O sea, en este momento que estamos desarrollando una clase de Derecho Público, ¿estamos en la misma condición? En mi caso personal como docente y ustedes como alumnos. No. Evidentemente que no. Eso no significa que no haya
una vinculación que tenga que respetar las normas de los distintos estatutos universitarios, pero no estamos en el mismo plano de igualdad. Entonces, a mí me permitirá exigir determinadas, puede tener determinadas exigencias con respecto a ustedes como alumnos y ustedes con respecto al cuerpo docente también. Entonces, hay un ida y vuelta no solamente en lo que tiene que ver en la relación de la enseñanza, sino también, obviamente, en lo que hace la ubicación que tenemos. O sea, no estamos en el mismo plano. Yo lo grafico también, inclusive uno cuando se vincula con el Estado, cuando paga los tributos, no estamos todos en el mismo plano. No somos todos iguales los contribuyentes. Hay distintas categorías de contribuyentes. Entonces, quien tiene mayor capacidad contributiva, mayores ingresos, mayores recursos económicos, va a aportar mayor cantidad de tributo, un tributo determinado, y por eso no significa que que se esté vulnerando la pauta de igualdad, porque se creen categorías de distintos contribuyentes. El derecho a la igualdad está contemplado en el artículo 16, pero bueno, esta es una igualdad jurídica, es lo que la Constitución establece. Si uno va al artículo 16, claramente dice lo siguiente: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ellos fueros personales ni títulos de nobles. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Y después habla de los tributos, y dice: la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Entonces, tenemos presente que igualdad es lo que están en iguales circunstancias y condiciones. Entonces, en base a eso, podrá haber una igualdad en cuanto a la capacidad contributiva, en lo que hace para el acceso a los empleos públicos, la idoneidad, que la idoneidad es lo que tiene que ver con la caracterización de la capacidad que tenemos cada uno para enfocarnos, asumir un desafío, ingresar como empleado ante una municipalidad, en la provincia o en la nación. Pero para eso deberemos pasar por el tamiz de selección que hace el Estado, municipal, provincial o nacional. Por ejemplo, para ser docente hay que rendir un determinado concurso. Los concursos públicos y abiertos son los que seleccionan y los que tienen en cuenta la idoneidad. La idoneidad se materializa a través de la evaluación, no solamente de los antecedentes, sino también de una denominada prueba de oposición. Rendir un examen, por así decirlo. Para ser juez del Poder Judicial se requiere pasar un examen de idoneidad, no solamente tener el título de abogado y la antigüedad en el ejercicio profesional que se requiere, también se requiere pasar por un concurso de selección. Eso es lo que determina la pauta de idoneidad. No son solamente los antecedentes profesionales. Por ejemplo, en la docencia, escribir libros, sino también rendir en el caso concreto un examen de oposición que se tomará por un tribunal evaluador. Eso es lo que se hace en lo que tiene que ver para materializar la pauta de la idoneidad, que se materializa en un concurso determinado, depende, puede ser en la provincia, en la nación o en el municipio, para ingresar a la planta permanente o por un contrato en el Estado, en una determinada repartición del Estado. Dijimos, hay un complemento muy importante que uno tiene que tener en cuenta a la hora de analizar lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad. Hay una ley que se llama antidiscriminación, que es la ley 23.582, si mal no recuerdo, que nos habla de que cuando yo las conductas para seleccionar a alguien, por ejemplo, lo hago en base a la raza, a la religión, al sexo. Entonces,
esas categorías son sospechosas de generar una pauta de discriminación. Entonces, pueden ser evaluadas en el caso concreto que generan una situación de discriminación. Si a mí no me dejan entrar a un determinado lugar por profesar el culto judío, por ser una persona trans, por ejemplo, por ser homosexual, por lo que sea, en cuanto a las preferencias sexuales, esa es una pauta que es sospechosa de ser discriminatoria. Y la ley 23.582 contiene sanciones, no solamente económicas, sino también eleva los delitos penales que pueden ser cometidos en base al odio racial, al odio hacia una determinada categoría sexual o religiosa. Eleva los máximos y los mínimos de determinados delitos. Entonces, tener en cuenta que las conductas que puedan ser desplegadas en un sentido de intentar afectar a las personas por su preferencia religiosa, su preferencia sexual, su preferencia política, puede tener un correlato de una sanción penal. Entonces tengan presente eso, que la pauta de igualdad se complementa con la ley antidiscriminación. Hubo un caso famoso, que es el caso Fredo. ¿Saben que Fredo, como comercio, como empresa, era una empresa que producía unos helados que a mí me gustaban mucho? No sé si todavía lo siguen produciendo, creo que todavía está la empresa, es una empresa de Buenos Aires. Eran unos helados artesanales muy ricos que para la atención de todos sus negocios y la atención al público solamente seleccionaba personal masculino. Y una asociación de mujeres que demandó a Fredo porque esa conducta era discriminatoria. Y hubo un fallo muy importante de la Cámara que dispuso que Fredo debía, a partir de la fecha de la sentencia, solamente incorporar a mujeres hasta equiparar la cantidad de hombres y mujeres en, digamos, la planta de personal que tenía esta empresa. Miren lo importante que significa. Como una ley de discriminación positiva, Sí, que las hay en bueno, género y... Claro, pues si ustedes van al 16, bueno, ustedes lo leen. Bueno, el 16 es un artículo que está bárbaro, sí, pero está bien. Hoy en estos tiempos se requieren acciones positivas. Y la Constitución del 94, que ustedes la miran, en el artículo 37 incorporó esas acciones positivas. Si ustedes van a lo que tiene que ver con el 37 y leen el último párrafo, dice: la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Hoy hay paridad de género, tiene que haber un hombre y una mujer, en los cargos partidarios, ¿no? Un hombre y una mujer. En los cargos electivos, por ejemplo, diputados, senadores. Tiene que respetarse la paridad. ¿Se entiende? Sí, Entonces, son acciones positivas. O sea, miren el 37 como complementa al 16. Porque obviamente que en 1853, cuando se sancionó la Constitución, todos estos cambios sociales no estaban. El país estaba haciendo no, digamos, las incluso el relaciones humanas documento en eran el que se distintas. basa, el documento en el que se basa sobre los derechos del hombre y del ciudadano eran justamente hombre blanco, heterosexual y dueño de capital. Entonces, ¿Sí? hay un cambio, evidentemente. Las leyes Y es entonces lo de que se discriminación denominaba. positiva no estarían en puja con este derecho a la igualdad, porque en realidad estamos hablando de una discriminación que busca llegar a la igualdad. ¿Es correcta la interpretación Claro, o...? esto generó estas acciones positivas, por ahí en algún determinado momento generaron una discriminación inversa. Hay casos en que por regular de más se generan otro tipo de problemas, pero bueno, me parece que son menores por ahí los problemas, porque hay un caso famoso en los Estados Unidos en donde
después del gobierno de John Fitzgerald Kennedy, se empezaron a disponer acciones positivas que evitaran la segregación racial, esto de ir eliminando toda forma de discriminación. Entonces, en las universidades públicas y privadas empezaron a poner cupos para garantizarle a aquellos sectores menos aventajados, llámense los sectores, no sé, los pueblos originarios, las personas de color, o sea, todo este grupo menos aventajado se les garantizaron cupos para el ingreso a las universidades. Entonces, como se garantizaban estos cupos, había sectores de los otros que no podían ingresar a pesar de que tenían mejores notas que los que estaban dentro de este cupo. ¿Se entiende? Sí. Pero bueno, son claro, pero era opciones. justamente para evitar la segregación racial que ocurría en ese momento. Y aparte que no se debe olvidar que si bien esos grupos desventajados no tuvieron todas las oportunidades educativas que tuvieron estos grupos más Exactamente. aventajados, entonces las notas de estos grupos a los cuales se les garantizaba el cupo de ingreso, obviamente no eran las mejores. Sí, no se puede hablar de igualdad si previamente no hubo equidad. Bueno, por eso mismo, entonces, Claro. esto generó un fallo y se sostuvo que los cupos eran legales y que estaban correctamente diseñados. Correspondía al Estado ir eliminando estas barreras. ¿Se entiende? Mediante acciones positivas. Pero bueno, no es fácil diseñar este tipo de herramientas para ir hacia, para avanzar en lo que tiene que ver con eliminar todo lo que tiene que ver con la discriminación hacia determinados grupos por sus preferencias sexuales, por sus preferencias políticas, por sus, preferencias ideológicas, por sus preferencias religiosas. Bueno, entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de regular todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con este tipo de cuestiones, de no... Profe, y por ejemplo, ¿qué ocurre? Porque hace poco leí una noticia que se había condenado una persona o se estaba armando una causa hacia una persona por tener en su poder artículos que demostraban cierta idolatría al nazismo. Y se armó como todo un debate de que si estaba bien o estaba mal. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Donde uno inicialmente, en mi caso, digo, bueno, qué bueno que hubo un accionar por parte del Estado, porque realmente es terrible que Bueno, eso puede ser catalogado a lo mejor como un delito. Inclusive lo que es la propagación de lo que es la prepotencia, no la prepotencia, sino la superioridad de una determinada raza sobre otra. Y bueno, si hay una exteriorización de todas estas Claro, es que venía ideas, por ahí, pero digo, hablando, ¿no? Del derecho a la ideología, o sea, ¿cuál es el límite de ese derecho? bueno, es que ahí está, siempre hay una cuestión en que dentro del ámbito del derecho constitucional se sostiene que qué pasa con aquellos partidos partidos políticos me refiero, que quisieran constituirse en donde hicieran mención a la defensa de la superioridad de una raza sobre otra. El Estado puede autorizar el funcionamiento de ese partido político, ¿se entiende? O sea, no se olviden, si ustedes van al 37 por ahí, O cité este ejemplo, pero pasa también con dirigentes, por ejemplo, que reivindican el proceso de dictadura. O sea, hay Bueno, una por eso mismo, regulación y sobre eso. eso está en franca colisión con el artículo 36 de la Constitución. Claro, No está dentro de la que es la defensa del orden constitucional. O sea, por así decirlo, la defensa de ideas que se encuentran en confrontación con el texto constitucional.
Claro, como Si sería uno este quisiera ejemplo. conformar un partido político en donde diera preferencia a los postulados de promover este tipo de ideas, y obviamente que la justicia electoral, que es la que autoriza el funcionamiento de estos partidos políticos, no lo debería dar, no debería autorizar el Claro. funcionamiento de este tipo de partidos. Pero bueno, hay algunas situaciones en donde, por así decirlo, hay una zona gris, porque si yo no estoy haciendo digamos, una promoción de la superioridad de una raza sobre otra, de la defensa irrestricta de los valores de las dictaduras militares, de la desaparición forzada de personas, y bueno, habrá que ver en cada caso concreto cómo funciona. Estamos haciéndolo, esta discusión en el ámbito académico, obviamente, pero Claro. A veces es difícil para la justicia electoral, cuando se crea un partido político que tiene que analizar el estatuto de creación y ver cuáles son los ideales, los objetivos. Sí, y que obviamente ningún partido va a poner en su estatuto todo Y esto. no lo va a poner, obviamente. Claro. Pero lo vemos, y de hecho en Pero algunos bueno, casos ha sido público. hay un caso famoso que no tiene que ver con un partido político, pero tiene que ver con una asociación civil, la constitución de una asociación civil, que es la Asociación Civil CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina. La Comunidad Homosexual Argentina creó una asociación civil. Bueno, la fundó, o sea, y le fue a pedir la autorización para funcionar como asociación civil, como persona jurídica, al registro del Estado, y el Estado se lo rechazó por lo que estaba fomentando, por los objetivos. Bueno, fue a la justicia obviamente que Lo habilitó. no hizo lugar a la denegatoria para el funcionamiento como asociación. Obviamente que lo estamos viendo hace 30 años, 20 años atrás, por ahí los nichos de... Sí, perjudicaba la moral de, bueno, pero los nichos de del personas dirigente estatal. refractarias a la segregación de personas por su orientación sexual Sí, había bueno, mucho. de Bueno, hecho, entonces esto cambió. lamentablemente la OMS consideraba la homosexualidad una enfermedad hasta el año 90, o sea que Bueno, sí. entonces bueno, pero doy como ejemplo el caso de CHA, ¿no? Que es la comunidad homosexual argentina, en donde tuvo que litigar para obtener la habilitación legal como asociación, como persona jurídica, para poder funcionar y actuar en la defensa de los derechos de sus asociados, de los derechos, obviamente. Pero bueno, esto, como todo vinculado a la ley antidiscriminación, sigue generando algún tipo de vulneración, ¿no? Y eso, si hay alguna vulneración de un derecho, obviamente quien tiene que resolver sobre la vulneración de un derecho, si ha habido una discriminación, una categoría sospechosa de ser discriminatoria, o por ejemplo, en lo que tiene que ver si uno quisiera ir a la noche a un restaurante, un local bailable, y no me dejaran entrar, y la categoría sospechosa es el color de piel, la orientación sexual. ¿Y qué pasa Entonces, con los ámbitos que, por ejemplo, ejercen como un derecho de permanencia o un derecho de, no me sale ahora el término, un derecho de selección de personas que pueden ingresar o no a un espacio? por eso mismo, Que los hay vuelvo. muchos, ¿no? Este espacio, A ver, por el derecho ejemplo, de admisión. el derecho de admisión. Por ejemplo, si yo voy a un casino y para ese casino me exigen que ingrese de zapatos y corbata y es general para todo, no sería discriminatorio. Claro, pero debe estar expuesto, o sea, lo pregunto, ¿debe estar expuesto ese derecho de admisión como para que no quede librado a que, bueno, Claro, tiene que estar expuesto, tiene que ser, digamos, tiene que, digamos, generarse como una regla que pueda ser conocida por todos. bien, si no, ya pasa a ser una violación al derecho a la igualdad? Exactamente. Bien. Exactamente. Puede darse. Porque en general, creo que todos lo hemos visto en bares o en espacios, es como que
está el cartel, pero no dice cuál es ese. A ver, hay pautas que tienen que ver con aquellas cuestiones vinculadas a las conductas de las personas. Muchas veces por ahí se ejerce el derecho de admisión respecto de la conducta de la persona. Y que en aquella persona que hace un determinado problema dentro de un Claro. lugar, y bueno, seguramente que le van a aplicar el Sí, derecho en de esos admisión. casos sí, pero por ejemplo ocurre mucho en espacios bailables, donde, bueno, hay alguien en la puerta que dice este pasa, este no, o sea, eso es ilegal, o sea, no está amparado. No está parado porque en definitiva es una cuestión de selección que Claro, en definitiva se hace en vulneración a las leyes que deben respetar el derecho a la igualdad. El problema es que las pautas de admisión en ese caso no son claras y son en base a categorías sospechosas. exacto. Distinto si, a ver, si la pauta de admisión sería tener como una especie De atuendo, de afiliación, ser socio. claro. ¿Mm? Pero a veces es compleja, siempre el tema de la noche es complejo. Sí, sí, bueno, por ahí pido disculpas, profe, porque lo escucho hablar y se me ocurren todas estas dudas y veo los grises y pregunto por las dudas esté errada o Es ocurra que ha esto, habido ¿no? muchos casos judiciales Sí, en claro, donde generan las sanciones administrativas, no son de delitos, personas que, muchas por ejemplo, veces. recuerdo por sobrepeso no las permitieran Bueno, ingresar a un tiene que espacio y ver, sí, bueno, tiene que ver con cuestiones vinculadas a este tipo, la orientación sexual, lo que tiene que ver con determinadas preferencias políticas. Bueno, hay una cuestión, o sea, la cuestión vinculada al peso. Bueno, también se convierten en barreras que, bueno, que los órganos estatales deben remover, no deben permitir, y aquellos, digamos, comerciantes, empresarios, que persisten en materializar este tipo de conductas van a ser sancionados administrativamente, con multas, ¿se entiende? No solamente claro, pueden ser denunciados penalmente por la ley antidiscriminación. O sea, también el Estado, a través de los órganos de control municipal, puede aplicar su poder de policía y sancionarlos si hay perfecto. conductas que se le hacen conocer al Estado. Eso sería en lo que hace a la cuestión del control del derecho a la igualdad. Y entramos en el Profe, último punto. me molesto una preguntita. Usted Sí, habló de igualdad jurídica, lo que habló hace un rato, que dijo sí, sí. que puso el ejemplo de usted y nosotros, que no, o sea, no había una igualdad jurídica, ¿a eso se refiere? Claro, igualdad Bien, entre los iguales, los que están en las mismas condiciones y circunstancias. condiciones. ¿Y cuál sería la otra igualdad en cuanto a que somos todos parte de la sociedad? ¿O es esa? No, siempre a mayor igualdad, menor libertad. Hay como una regla, por así, no es que sea una regla exacta, pero uno Nada es cuando tiene, lineal, claro, cuando uno tiende a inmiscuirse en acciones positivas para proteger el derecho a la igualdad y a veces tiende a restringir el marco de libertad. A veces esta libertad, obviamente que esa restricción tiene que ser razonable, ¿se entiende? La restricción de la libertad es como hablábamos del caso de los cupos de determinados grupos, pueblos originarios, gente de color, que yo les había mencionado en este fallo de la Corte de los Estados Unidos. A ver, garantizar el cupo para el ingreso de estos grupos no es inconstitucional, no es discriminatorio, no genera una discriminación inversa, porque no son iguales entre los iguales ahí, claro, porque no hay respecto a los equidad. otros. Entiendo, ¿Se profe. entiende? Bueno, pasa con las listas electorales y los cupos de discriminación positiva. Tal Bueno, vez dejaron de ingresar menos hombres a las listas,
pero se incluyó justamente a las mujeres que estaban Pasamos siendo ahora a la paridad discriminadas. completa. Exacto, Antes había cupos, se iban cubriendo los cupos. Ahora ya hay paridad completa. exacto. Que de hecho también se está buscando que esa paridad también sea significativa, porque antes las mujeres iban al fondo de la lista para cumplir con el No, cupo. ahora es uno y uno. Exactamente, exactamente. Ahora ya no se puede mandarla al fondo de la lista. Exacto. Pero me parece que también tiene que ver Con la evolución social. exactamente, tiene que ver con lo que nosotros sentimos y cumplimos, digamos, como personas dentro de nuestras familias, en el trato diario que nos, digamos, nos damos entre nosotros, dentro de la familia, con nuestros hijos, nuestros padres. Bueno, esas relaciones humanas son lo que van a generar los cambios sociales. Exacto. Pero bueno, no es fácil. Pero creo que los cambios normativos han ido generando acciones positivas que han dado, digamos, esta posibilidad de mitigar este tipo de discriminación que se produce en distintos ámbitos. Sí, también volvemos a lo que inicialmente usted mencionaba en la clase de que cualquier derecho no es algo permanente, ¿no? Y esta idea de que al derecho hay que No son pelearlo absolutos. siempre. Exacto, al derecho hay que pelearlo siempre, porque si no se pierde o se diluye en la normativa y bueno, hay que hacer conciencia de que el derecho no es algo estático. De todas formas, también el derecho hay que ganárselo también. Exacto, sí, sí, Me totalmente. parece que va unido a una consecuencia que tiene que ser valiosa para el sujeto. Cuando hablamos de libertad, igualdad, libertad, cómo juegan, o sea, el proyecto de vida que uno tiene que encarar, tiene que tratar de ir superando los obstáculos que tiene, los distintos obstáculos. Entonces, no conformarse, Y buscar no, la bueno, superación cuando uno ve el personal. nacimiento de cada uno de los derechos, tienen que ver con una lucha previa, luchas que han costado vidas, y bueno, es eso. Pero no caer en el igualitarismo, porque no todos somos iguales, por eso, No, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos la misma capacidad de trabajo, la misma capacidad de sacrificio, todos tenemos distintos dones que nos da la naturaleza, algunos dirán Dios, lo que quieran, pero todos tenemos distintos dones personales. Y digamos, la posibilidad de explotarlos, de hacerlos efectivos, de lograr nuestro objetivo, bueno, de eso se trata el desafío de la vida. Ahora, no es lo mismo aquella persona que se sacrificó, trabajó, quizás se pagó los estudios porque venía de un hogar humilde y bueno, y logró llegar al título profesional, logró ser un profesional reconocido. Bueno, eso tiene un doble valor, pero entonces que regalar un título, que reconocerle, digamos, cierta capacidad a alguien que a lo mejor no la tiene, en un trabajo, en una actividad, a lo mejor la tiene, pero no se sacrifica. Por eso no todos somos iguales. La idoneidad, hay ciertas pautas de valoración que van a seguir permaneciendo en la sociedad. Por más que las acciones positivas para evitar la discriminación, la igualación, estén presentes y deban respetarse, pero no todos somos iguales, no todos tenemos la misma capacidad, ni creo que a lo mejor generemos, digamos, el mismo éxito todos. No vamos a tener todo el mismo éxito. Bueno, sería un mundo muy aburrido quizás, ¿no? Si todos tuviéramos, no aburrido, pero quiero decir en el sentido de que no hay forma de que todos podamos llegar a obtener las mismas cosas, porque para eso hace falta, digamos, la superación personal. sí, también otro tipo de sistemas, ¿no? O sea, eh, que tampoco lo garantizan y bueno,
uno lo ve, pero bueno. Quizás por ahí Una cosa es a nivel jurídico buscar la igualdad ante la previa equidad y bueno, y otra cosa es que considerarnos como seres iguales, que obviamente eso es inviable, pero por eso, uno fija el piso. Yo creo que exacto. la Constitución y las leyes fijan los pisos. Los Ujú. pisos. De ahí para abajo hay vulneración de derechos. Y de ahí hacia arriba, bueno, es lo que cada persona, conforme su propio proyecto, sus sacrificios, sus aptitudes, Su realidad puede en lograr. contexto, Y su claro. contexto, obviamente. ¿Eh? No es lo mismo una persona que tiene garantizado a través de una buena posición económica de sus padres ciertos beneficios o el acceso y a lo mejor lo desperdicia, que otro que no lo tiene y sí aprovecha esa oportunidad. ¿Se entiende? Tal cual, tal Pero cual. bueno, son cuestiones que quedan supeditados al marco de la libertad y el piso mínimo de igualdad y a garantizar estas categorías, digamos, que pueden vulnerar los derechos como la ley antidiscriminación que los garantiza. Entonces, a partir de ahí, igualdad, libertad, derechos civiles, tener presente que la Constitución enmarca la protección. ¿Mm? Y para terminar, porque si no nos vamos de tiempo, tienen los derechos de fuente internacional jerarquizados constitucionalmente, que es el 75, inciso 22, que yo el otro día, yo también les dije, los tratados de derechos humanos que están contemplados en el artículo 75, inciso 22, inclusive se han agregado ahora con jerarquía constitucional la Convención de las Personas con Discapacidad. Entonces hoy tiene rango constitucional, entonces hoy el Estado debe reconocer los derechos de este grupo de personas, y esta normativa, la Convención sobre la Prescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, todo lo que tiene que ver contra la discriminación de los derechos de la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay un montón de convenciones que hoy tienen jerarquía constitucional. Y yo les dije que cuando el Congreso les da jerarquía constitucional, los equipara a la Constitución. O sea, ya deja de ser una pirámide que termina en punta a ser una pirámide un poco más achatada, por así decirlo, ¿no? Porque en la cima está la Constitución y los tratados de derechos humanos. No cualquier tratado, los tratados de derechos humanos, nada más. Esos tienen jerarquía constitucional. Los tratados comerciales tienen una jerarquía superior a las leyes, pero no son tratados que tengan jerarquía constitucional. Igual que el concordato con la Santa Sede. No tienen la jerarquía constitucional que les da el Congreso a través de los 2/3 de los miembros totales de cada Cámara. Entonces, guarda, no es lo mismo los tratados de derechos humanos que los demás tratados. Los tratados comerciales, concordato con la Santa Sede, por ejemplo. Hay una distinta prelación: Constitución, Tratado de Derechos Humanos, tratados comerciales, concordato con la Santa Sede, leyes, reglamentos, distintos tipos de normas inferiores como resoluciones de los ministerios, resoluciones de los distintos organismos como AFIP. Entonces eso es lo que hace la pirámide jurídica. Y por último, mencionarle, con la protección supranacional de los derechos, que es el sistema de control internacional, el Pacto de San José de Costa Rica crea dos órganos del sistema de justicia interamericana. Hay dos órganos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa? Si nosotros consideramos que después de pasar por las distintas instancias judiciales en donde reclamamos la protección de nuestro derecho, por ejemplo, un derecho de contenido previsional, estamos reclamando su protección. Y la justicia argentina no nos hace lugar. Llegamos a la Corte Suprema y no nos reconoce el derecho. Nos queda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, y si la Comisión admite el caso, podrá ser planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahí vamos a enjuiciar al Estado argentino por el incumplimiento del tratado.
no a un particular. Es siempre el Estado el que incumple y debe garantizar el tratado. Y por lo tanto vamos a llevar a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino. Ese es el sistema de justicia interamericana. Por supuesto, la Argentina forma parte de las Naciones Unidas, hay un sistema de justicia internacional, está la Corte de la Haya, obviamente, pero lo que a nosotros nos interesa particularmente es el sistema de justicia interamericana, porque tenemos los tratados de derechos humanos y obviamente está el pacto internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, y que ese pacto ha creado un sistema de justicia interamericana. La comisión, que ante cuales se plantean las demandas una vez agotada el procedimiento judicial interno, ante derecho interno, ante cada país, y de ahí vas a la comisión y después vas a la corte. Y ahí termina. Con esto, bueno, damos por finalizada la clase, 22 en punto. Así que siguen el